Bueno, formalmente bendiciones, Dios los bendiga. Estamos comenzando nuestra tercera clase de Zoom. Ahora que estoy pensando, me olvidé de subir la anterior a la plataforma, así que mañana lo hago. Pero bueno, en esta unidad, en esta clase tocaba o les tocó ver el tema de la perspectiva de la cultura y de la cultura y sociedad. No sé si pudieron ver el video, si vieron las lecturas, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer de esta clase o de las anteriores hasta aquí de la materia. El video anterior me encantó una gráfica que usted tenía de cuando dice que Jesús cambia la, Sí, el la, worldvi- comportamiento, la costumbre y la la cosmovisión. cosmovisión, ¿verdad? Sí, Que son así como unos jueguitos así que se sí, van en el sí, comportamiento y todo eso. sí. Me encantó muy bien eso. Podríamos poner esas cosas en la tarea, ¿verdad? Cosas así que nos Sí, sí, interesan. sí, sí, obvio. Es la impresión de ustedes de la materia, de las clases y cómo ustedes piensan que esta materia les puede ayudar o no. Así que la idea es que pongan lo que a ustedes les pareció más que contenido teórico, digamos. Ah, ok. Buenas tardes, Hola, ¿qué tal, Elsa? Dios te bendiga. Buenas tardes, ¿qué tal, igualmente, José? pastor. Bien, Bien, gracias. acá empezando. Estábamos viendo a ver si alguno tenía alguna duda, pregunta o comentario de esta tercera unidad o de las anteriores. Bueno, para mí fue un poquito recordar lo que usted estaba Ujú. diciendo de, bueno, en los tiempos como de Abraham y todo, que tenían varias esposas y todavía en el Medio Oriente, en el Oriente todavía pues, es muy Países, usual, sí, sí, países y también, o sea, bueno, yo como mujer veo que muchas veces a la mujer allá la ven muy, muy significante a comparación de acá ya de nuestros países ah, y todo lo que era la poligamia y varias palabras que tenía mucho tiempo que no las oía y tuve que, de todas maneras, para recordarme, ir a ver el significado. Lo que me llamó la atención es acerca de lo de las familias. Eso lo hacían todos los judíos, ¿no? Que no se podían casar con otras personas que no fueran de la misma familia. sí, en realidad, a ver, eso básicamente los judíos lo hicieron, sí, estaba la prohibición explícita en la ley de Moisés, pero en mayor o en menor medida, digamos, todas las culturas tienden a hacer eso precisamente para la preservación de su propia identidad. Entonces, lo que se persigue con eso es tratar de mantener la identidad y la cultura primigenia. Por eso incluso la Biblia rechaza hasta en el Nuevo Testamento el matrimonio mixto, que en este caso en el Nuevo Testamento no tiene que ver con otras naciones paganas, como era en el caso de la ley de Moisés, sino que San Pablo va a decir del yugo desigual, ¿no? De aquella persona, hombre o mujer, que no tiene valores cristianos y ética cristiana. Pero digamos que eso históricamente siempre ha sido una tradición antropológica para mantener la pureza en el peor sentido del término o evitar las impurezas raciales, ¿no? Ese era el concepto original. Por eso en nuestros países el tema del mestizaje era mal visto, por eso los palestinos en la época de Jesús eran mal vistos, por eso la mezcla de razas, incluso hoy en día ustedes van a ver que en todo Occidente ahora en el hemisferio norte, sobre todo, pero también en algunos países latinoamericanos hay cierta perspectiva negativa respecto de la inmigración,
Sí, ustedes van a ver que en estos días hubo un montón de marchas. Esta semana, el fin de semana, hicieron una marcha varias, en varias ciudades de Australia. Se manifestaron personas en contra de la inmigración. Lo vienen haciendo seguido en Alemania, en Inglaterra, en Francia. Eh, es como que hay cierto recelo más allá de todo al extranjero, al otro, ¿no? Pero eso históricamente siempre fue así en la historia de la humanidad, en cualquier nación que ustedes agarren, que tengan. De hecho, por ejemplo, Argentina, que es lo que yo más conozco, obviamente, eh, se está habiendo restricciones, sobre todo con este actual gobierno. Yo no sé si ustedes sabían, pero hasta que asumió Milei, que es el actual presidente, ustedes iban a Argentina como turistas y tenían, no sé, un problema de salud o algún accidente o lo que sea, o no sé, hasta desde una fractura de una muñeca hasta quimioterapia es gratis, era gratis para el extranjero la atención médica, era gratis para el extranjero la educación universitaria, ¿sí? Obviamente eso alguien lo pagaba, que eran los impuestos de los argentinos, así que lo que ha decidido este gobierno fue restringir eso, modificó las normas de turismo, ahora nadie puede viajar a Argentina sin un seguro médico, sin constatación de fondos, otorgan una permanencia máxima de 3 meses, o sea, es como que más allá de que el gobierno sea de derecha o de izquierda, se cierra, ¿sí? Siempre en la misma perspectiva de la que estábamos hablando. Pues muy interesante. Yo que quería ir a conocer a Argentina, pues voy a tener que llevar mi seguro médico. ¿Sí? Y ahora te lo piden al ingresar y si uno no demuestra el seguro médico no le permiten el ingreso, o sea, se queda en el aeropuerto y se toma el primer avión que sale, digamos. Entonces lo mandan a uno de regreso. Lo mandan exactamente, tú lo has Wow. dicho. Bueno, es muy bueno saber todos esos detalles cuando uno viaja y creo que eso debería de ser como una rutina a donde quiera que uno va para saber cuáles son las Sí. nuevas leyes, porque ha cambiado muchísimo todo. A ver, yo por mi trabajo anterior viajaba mucho y todas las veces que fui a Europa, a Estados Unidos, en todos los países que yo fui, que desde Turquía hasta España, pasando por México, El Salvador, Guatemala, en todos lados siempre me pidieron seguro médico. Y uno como turista viajaba, obviamente, por la prevención del caso. Eso no quiere decir que a uno no lo van a atender. La emergencia médica la van a socorrer y la van a solucionar. El tema es que después el hospital va a mandar la factura. Y ahí es donde tenemos el problema. Y si uno no paga, es un problema porque no lo dejan salir del país. Uno iba a Turquía y si le pasaba algo, hasta que vos no pagabas la última moneda, no te ibas. Pero tampoco podías trabajar porque eras un extranjero. Entonces, o sea, el mundo va cambiando, no es como era hace 20 años. Pero bueno, digamos que eso sí, siempre la tendencia fue esa, e incluso bíblica. Y la poligamia no es tan extraña tampoco hoy en día. Hay lugares en los Estados Unidos donde los mormones la siguen practicando, los mormones más cerrados o conservadores, donde incluso en este país hay casamiento con menores de edad, que es permitido en algunos estados. También esa tradición de que se casaran con los judíos, yo lo miré mucho porque yo era babysitter de una Ujú. sinagoga. Sí. Y sí miraba las señoras muy jóvenes con 3, 4 niños y cuando se arrimaba el papá de los niños, yo decía, será su abuelito, pero no sabía mucho de la tradición de los judíos. Y sí, sí se ve, en ellos todavía se ve eso, que se casan, no con menores, pero sí con Se casan personas jóvenes, jóvenes. se casan. Ustedes piensen, ¿no? Eh,
para graficarlo, ustedes que son mujeres y madres, la mayoría. Todo el mundo habla del vínculo de una madre con sus hijos, eso es lo normal. Sin embargo, la mujer judía es como que tiene decimos en Argentina, una rosca más. Es como que tiene media milla extra. Entonces, nosotros solemos decir en Argentina una broma, un chiste, que es cómo se daba cuenta uno, sin conocer el trasfondo de Jesús, de que Jesús era judío, porque vivió con la mamá hasta los 30 años y después se fue con el padre a los 33. ¿Sí? Bueno, eso que parece una broma, literalmente es así. No se olviden que dentro del judaísmo la mujer es la primer responsable de la educación de los hijos y de enseñarle la Torá. Obviamente que el padre es la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar, hace el rito del Shabbat, todo lo que ustedes quieran, pero la educación de los hijos está en manos de la madre. Y tan mal no les ha ido, porque casi 5.800 años después, vivan en Francia, en Canadá, en España, en Nigeria, en Argentina, en Chile o en Uruguay, primero es judío y después es chileno, mexicano, argentino, brasilero o americano. Hasta ahí me siguen. Y eso tiene que ver con el sentido de identidad que da el lenguaje, que da la educación y que da la religión. Entonces, todas ustedes trabajan, algunos de ustedes trabajan incluso como consejeros en iglesias. Eh, yo soy pastor hace muchos años y yo he tenido un montón de hermanas que venían y me decían, yo no sé qué hacer con mi hijo porque no quiere venir a la iglesia, no me hace caso, está rebelde, me cuesta ponerle límites, no sé cómo hacer, ¿no? Y cuando uno le preguntaba, ¿y cuántos años tiene el nene? Te decía 13, 14, 15, pero no lo puedo más. No, ustedes, perdón, lo digo así en broma, pero lo digo exagerando. ¿Ustedes se imaginan a un adolescente judío diciéndole a los padres, no, mira, hoy no tengo ganas de ir a la sinagoga? ¿Sabes qué? A partir de mañana no me considero más judío. O sea, eso no existe. ¿Cuál es la diferencia? La educación. ¿Sí? Entonces, Pienso que como mamás, aparte de la educación, es la tolerancia que tenemos para los hijos. también, sin duda, también, sin duda. Este, y la firmeza, ¿sí? Mi esposa es judía, así que yo lo sé bien. Mis tres hijos, el más grande tiene 27 años, ya es un hombre, va, los tres son grandes, el más chiquito tiene 22, aunque para la mamá siga siendo el bebé. Pero la realidad es que ellos tenían una vida absolutamente esquematizada, con horarios, con disciplina, y cuando decían no tengo ganas de ir a la iglesia, decía, bueno, no te preocupes, no hay problema. Ellos decían que me puedo quedar, no, vas a ir igual y Dios va a valorar mucho más que vas sin ganas, porque con ganas va cualquiera. Y si no querés venir, te llevo de las pestañas con una pinza, más o menos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros somos muy permisivos y nosotros no somos amigos de nuestros hijos. Nosotros somos los padres. Entonces, si uno no sabe mantener su rol, eso no quiere decir que somos tiranos, pero sí quiere decir que nuestra responsabilidad es la de ser buenos administradores. Porque la madre será madre y el padre padre, pero delante de Dios somos nada más que administradores y nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestros hijos. Entonces, yo a veces veo, si no ustedes me pueden corregir, nadie está exento de que habiendo hecho todo bien, nuestros hijos se descarríen o terminan en cualquier lado, porque pasó con Judas, ¿sí? Ahora, esa no es la regla. La regla es que si yo instruyo al niño en su camino, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Esa es la regla. Entonces, los padres tenemos la tendencia, más los padres modernos, porque uno lo ve todo el tiempo, a que para que los hijos no molesten, le dan el celular para que se entretengan en el culto,
o hacen actividades sin sentido y solamente de entretenimiento sin fundamento en las escuelas bíblicas o dominicales. Y en realidad es exactamente lo contrario. Mis tres hijos aprendieron a leer leyendo la Biblia. Y les gustaba o no, con dibujito, como cuentito, todo lo que uno quiera, pero hasta el día de hoy que son adultos, ellos están en Argentina, no se van a dormir si antes no oramos con familia, ¿sí? Y cuando ellos eran chicos, eh, como tradición familiar, todos los años lo hacemos, el 1 de enero hacemos nuestra oración familiar y cada uno de ellos tenía que decir cuáles eran las peticiones que iban a tener ese año. Y conforme iban creciendo, obviamente eran distintas las peticiones, desde aprobar matemática que les constaba hasta conseguir el trabajo o mi esposa era, no sé, tenían 3 o 4 años y ella ponía o oraba por las esposas de mis hijos y el esposo de mi hija. ¿Sí? Y cuando llegaba fin del 1 de enero del otro año, nos juntábamos todos, cada uno revisaba que estaba escrita esa lista de oración y pegada en la sala de nuestra casa, cada uno decía, esto Dios lo cumplió, esto no lo cumplió, esto lo hizo, esto ya está, esto no, ya no hace falta, y hacíamos la lista del año que viene, con lo cual ellos se criaron sabiendo que Dios contesta las oraciones, desde las más tontas hasta las más complicadas. Entonces, mucho tiene que ver con la formación. Entonces, el logro de cada uno de ustedes y el mío, y lo digo así muy crudamente, ustedes saben que los abogados no tenemos alma, el logro principal nuestro va a ser que Dios diga. O sea, yo no me imagino a San Pedro cuando vamos a usar lenguaje católico. Yo no me imagino a San Pedro cuando llegamos al cielo diciendo, bienvenido reverendo, o qué gusto verlo acá, doctor o apóstol. O sea, Jesús nos va a decir, buen hecho, buen siervo y fiel, punto. Ese sería nuestro máximo epitafio y que cuando estén velándonos, no sé cómo le dicen ustedes, cuando estemos en el cajón, nuestros hijos puedan decir, me enseñaste acerca de Dios, punto. Todo lo demás es anécdota, porque yo conozco muchos pastores que por la iglesia perdieron sus hijos y el orden es el equivocado. Primero está Dios, después está la familia y después está la iglesia, por más que todos seamos pastores y ministros. Entonces, una vez un pastor muy anciano a mí me dijo, mira, tus hijos eran chicos, ¿no? Tus hijos van a tener un montón de pastores y líderes a lo largo de su vida, pero tienen un solo padre y una sola madre. Y nadie reemplaza la relación del padre ni la relación de la madre. Así que tu prioridad no es la iglesia, son tus hijos. Ahora yo, que ya soy un poco mayor, digamos, o viejo, como es el caso de ustedes, pero me doy cuenta de que tenía razón. Esas son las prioridades bíblicas. Totalmente de acuerdo con usted, pastor, ¿verdad? Es tan importante que, como usted decía, ¿verdad? Que nosotros como madres inculquemos a nuestros hijos los valores principales, que es amar a Dios, ¿verdad? Y que se enfoquen en la familia, porque cuando se les enseña eso desde pequeños, eh, aunque quizás quieran ser atraídos por el mundo, van a volver al camino. Y en lo que hablaba la hermana María acerca de, no, usted hablaba acerca de la cultura judía. Yo vivo en un sector donde hay muchos judíos y yo veo pasar a familias caminando, a niños chiquititos, quizás de 1 o 2 años, que los llevan de la mano y los llevan al templo, ¿verdad? Entonces, me encanta ver cómo tanta familia pasa por aquí y veo que son persistentes. Mi hijo era amigo de uno de ellos cuando iba creciendo
Y varias ocasiones fue con él al templo y me decía, mamá, es bien hermoso lo que hablan, lo que instruyen. Eh, y, por ejemplo, yo nunca he tenido eh, como un recelo por otras religiones, ¿no? Siempre ha sido abierta desde muy pequeña porque también tuve una amiga judía en Guatemala. Entonces ella me invitaba a su templo y yo le invitaba a la iglesia. Y era pues algo bonito, ¿no? Porque se compartían eh, las dos enseñanzas, pero todo en base a Dios, ¿no? A lo que Dios es realmente, a ese Padre que todo lo ve, todo lo sabe y nos instruye en tantas formas. Es así. Igual yo hago una aclaración siempre, ¿no? Obviamente Israel es el pueblo de Dios con promesa, esa promesa le hereda a la iglesia. Hoy nosotros somos pueblo de Dios, pero, y todo aquel que cree en Jesucristo en definitiva, pero si el judío, por más ortodoxo, educado y conocedor de la Torá, no acepta a Cristo como Señor y Salvador, se va al infierno como cualquier otro. Lo que yo me refiero es que es la forma, no sé, la metodología, la práctica, que a lo largo de los siglos ustedes piensen que la cantidad de veces que el pueblo de Israel fue conquistado, dominado, que fue expulsado de su territorio, que fue perseguido, no solamente por los egipcios, por los asirios, los babilónicos, los romanos, en la Edad Media por la Iglesia Católica, por varios países de Europa. A lo largo de la historia siempre fue un pueblo perseguido. Sin embargo, ¿qué es lo que mantuvo la cultura de ellos y su identidad? Lo que la mamá de Moisés, Jocabel, le enseñó a Moisés. Tenés un pueblo que es Israel y tenés un Dios que es Jehová. Punto. Entonces, eso es lo que yo rescato de ellos. Y a veces los evangélicos perdemos mucho tiempo en cosas que no edifican, sobre todo a la familia. Muchas veces, nosotros por costumbre siempre si agarran un calendario de la iglesia donde estamos y van a encontrar como mínimo un fin de semana libre, sin actividades, salvo el culto principal, porque la familia también necesita tiempo. Entonces, pues nos quejamos de los problemas familiares que hay, de los problemas matrimoniales, de los problemas de relación familiar, pero tenemos el lunes de capacitación o de célula, el martes de reunión de liderazgo, el miércoles de oración, el jueves de estudio bíblico, el viernes de confraternidad, el sábado de evangelismo y fuego, y los domingos tres cultos, y después te quejas porque la familia tiene problemas y si nunca tiene tiempo de estar comiendo juntas. Y la responsabilidad de los pastores y de los líderes que ponen actividades locamente en calendario sin tener en cuenta las prioridades. Entonces, yo prefiero familias fuertes con menos actividades que familias débiles con muchas actividades. Porque la iglesia también es responsable de eso. Entonces, más que nada, los hispanos en este país que trabajan las 24 horas del día y toda la noche, un poco más, este, tienen actividades casi todos los días de la semana. Obviamente les generamos culpas si no asisten a la iglesia, porque tienen que estar en la iglesia, como si fuera el único lugar donde Dios se atiende, y llenamos el calendario de actividades todo el año. Entonces, digamos que deberíamos pensar en balance, pero esa también es responsabilidad del pastor. ¿Sí? Si ustedes ven y vieron en el video de la clase 3, en varias partes o fundamentalmente hablamos de las conductas desviadas o el ejercicio inadecuado del poder, y ustedes vieron que ahí se menciona la tiranía, el despotismo, el populismo, la perpetuidad. Yo invento esa palabra emergentocracia con motivo del COVID. ¿Se acuerdan que decían las autoridades sin mayor consulta? Pero ahí yo puse algo que tiene que ver con el populismo religioso. Parte de lo que yo estoy diciendo es eso, ¿sí?
Si, a ver, lo digo en otros términos, si yo necesito que alguien me diga cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo un problema. Porque quiere decir que yo no sé reconocer la voz de mi pastor. Estoy hablando de Cristo, ¿sí? Entonces, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Si yo necesito permanentemente que para orientar mi vida, para que dirigir mi vida, un tercero fuera de Dios, pastor, apóstol, profeta, siervo, ministro, lo que ustedes pongan el nombre que quieran, tiene que venir y hablarme, es porque yo no tengo una relación de intimidad con Dios. Entonces, ese es el primer problema. Y mientras se hace eso, que pasa con la mayoría de la gente, porque la gente es media conductista, quiere que el pastor le diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera, con quién decirlo, cómo no decirlo, ¿sí? Que le resuelvan su vida. Entonces, eso en el fondo es populismo, porque yo estoy dirigiendo la vida de los demás cuando se supone que es Dios el que la dirige. El único problema es que los demás no se dan cuenta que Dios les está diciendo que tienen que hacer. Entonces, y de la mano de ese tipo de situaciones aparece la manipulación, los eventos y el entretenimiento religioso, la dependencia emocional, eh, un montón de cosas que a veces estando adentro no nos damos cuenta, pero como yo tengo el ojo entrenado, digamos, para observar desde afuera, por eso es lo que hacen los sociólogos, se paran y miran hacia un lugar, uno se da cuenta que en la iglesia evangélica hay mucha más manipulación de la que parece, hay mucho más entretenimiento del que parece, hay mucho más populismo del que parece. O sea, populismo no es solamente el populismo político, ¿sí? Populismo es que el pastor diga a la gente lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere que le diga, ¿sí? Entonces, ustedes escuchan sin duda muchas veces la frase, ay, pastor, qué linda la predicación de hoy, cómo me habló Dios, qué buenas las alabanzas. Una vez una hermana en la iglesia me dijo, ay, qué bueno el tiempo de adoración, cómo me gustaron las canciones. Yo le dije, bueno, entonces voy a hablar con el equipo de adoración porque estamos haciendo algo mal. En realidad, esto es para adorar a Dios, no para que usted se vaya contenta. Mucho no le gustó, pero bueno, eh, pero en realidad nosotros tendemos a eso. Y la gente, cuando ve algo que no les gusta, porque total eso va cambiando, tiene, bueno, pero entonces voy a buscar otra cosa. Entonces, ¿qué hace? Cambia de iglesia o va a una iglesia donde tiene más músicos que la anterior, o donde, no sé, pasa algo que antes no pasaba. Y sin darnos cuenta estamos buscando, es como la gente que va a distintas obras de teatros en Broadway para ver qué obra le llama más la atención. Eso es populismo religioso, ¿sí? Cuando nosotros no ayudamos a que la gente piense y a que la gente se relacione con Dios por sus propios medios. Que eso, en definitiva, fue lo que hizo Dios con la pandemia. Porque siempre, ¿a quién le habla Dios primero a lo largo de la historia? A su pueblo. Entonces, el primer mensaje de la pandemia, desde mi punto de vista, fue para la iglesia, ¿sí? Entonces, tuvimos que estar mucho tiempo en Argentina, menos tiempos en los países más civilizados, pero todos tuvimos que estar sin ir a la iglesia y no teníamos al pastor o al líder que nos sobra, al grupo de alabanza, no teníamos al consejero y te tenía que arreglar vos con Dios en tu casa, punto. Y si la gente no estaba entrenada y preparada para esa situación, fue un problema. Por eso, como no estaba preparada para esa situación, muchos nunca más volvieron a la iglesia. El problema no fue la pandemia. El problema no fue el temor al contagio futuro. El problema fue que teníamos creyentes, pero no discípulos. Y cuando ellos se acomodaron en el sofá de su sala, y se dieron cuenta de que con YouTube podían reemplazar a la iglesia, lo hicieron.
¿Por qué lo hicieron? Porque nosotros lo formamos así. Entonces, no fue la pandemia la que produjo ese tipo de exiliados evangélicos, que es el nombre técnico. La pandemia fue o es y sigue siendo el pretexto que utilizan para dejar de congregarse, porque en realidad se dieron cuenta que no era tan importante congregarse. Entonces, supongamos, si ustedes se dan cuenta de que no es tan importante hacer antropología cultural, ¿para qué la van a hacer? Ustedes van a decir, bueno, porque me lo exige la universidad. Está bien, será un trámite, pero lo mismo pasa en la iglesia. ¿Qué es lo importante? Les pregunto, ¿qué es lo importante de congregarse? Porque yo puedo adorar a Dios y de hecho lo tengo que hacer en mi casa. Tengo que adorar a Dios en mi casa y en todo lugar. Tengo que orar, ayunar, santificarme, leer la Biblia, todo eso lo hago en mi casa. ¿Por qué yo tengo que ir a la iglesia? Si la iglesia no es capaz de justificarle a la gente por qué tiene que ir, no se puede sorprender si después no van. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque coinonía a veces tampoco es suficiente, pues yo con los 10, 15, 5, 7 o 30 hermanos que tengo más afinidad, me puedo sentar cada tanto a tomar un café, a comer una pizza, o vamos a un parque y tomamos, no sé, y pasamos la tarde. Entonces, deberíamos pensar nosotros, ¿por qué la gente debe congregarse más allá de la armonización de Hebreos día 25? Si no logra que la gente descubra eso, no va a tener motivación para asistir. Esa es responsabilidad nuestra. Cada uno en su contexto. Sería su consejo, pastor, de decir por qué debemos de congregarnos. Es que no hay una respuesta única. Por eso va a depender de la congregación, del tipo de gente que va a la congregación o que asiste a esa iglesia. Va a depender de las necesidades de esas personas y sobre todas las cosas va a depender de cómo la iglesia trata a esas personas. Entonces, eh, ¿por qué la gente seguía a Jesús? Porque hacía exactamente todo lo contrario a lo que hacía generalmente todos. O sea, ¿qué les daba Jesús que no le daba Nicodemo o Caifás o Anás o, o Gamaliel? Le daba peces y panes sin duda. Le daba sanidad, les daba sanidad. Les daba liberación, les daba liberación. Pero fundamentalmente le daba dignidad. O sea, no era un número más en medio de la marea que corría. Ya. ¿Sí? Entonces, si, a ver, yo conozco, no sé, en Estados Unidos fui hace poco, Chueca, pero yo conozco en Argentina iglesias grandes donde uno para poder hablar con el pastor principal tiene que pedir una entrevista y esperar 6 meses. Y entre tanto hablar con el líder de célula y con el pastor tal, con el supervisor del pastor, y cuando vos llegaste al senior pastor, en realidad él te va Ya a pasó visitar todo el mundo. él te va a visitar al velatorio, básicamente. Entonces, la gente, y no hace falta ser una iglesia de 10.000 miembros para eso. Pueden ser 50 y el pastor puede ser tan distante como el de 10.000 miembros. Entonces, la gente tiene que sentir que tiene dignidad, que es tratada como Cristo la trataría, que aunque se equivoque, no la van a juzgar y a matar, porque generalmente la iglesia es el único ejército que abandona a los soldados heridos y que le va a dar algo que él no puede obtener en su casa. No te digo que el paralítico salga caminando, porque eso hace tiempo que no pasa. El problema es preguntarse por qué eso no pasa.
porque aún en el catolicismo, en el ocultismo, eso sigue pasando con frecuencia, ¿sí? Entonces, la respuesta es bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso ustedes no van a ver ni siquiera a Pablo. A ver, Pablo llega a Corintios, dice con demostración de espíritu y de poder. Pero en Éfeso confronta con los empresarios que manejaban el negocio de la diosa Diana y la venta de libros de magia y logra que vayan todos y quemen los libros de magia. Y dice el texto que en 2 años, a ver si escucharon, lean Hechos 19, en 2 años Pablo desde Éfeso ganó toda la ciudad de Éfeso y se extendió el evangelio a toda Asia. 2 años tardó. ¿Cuántas personas bautizamos nosotros en los últimos 2 años? Muy No, no, pocas. no lo estoy diciendo de mala forma, lo estoy diciendo en comparación. Pero Pablo Sí, dice que llega a Atenas y no fue con demostración de espíritu y de poder, se puso a discutir filosofía en el Areópago con los atenienses. Y cuando llega a Tesalónica, se puso a ir por las casas y en las sinagogas a enseñar. O sea, nunca usó el mismo método mágico en todos lados. Sin embargo, ustedes van a ver que los libros que más se venden son 7 pasos para el crecimiento, 10 pasos para la iglesia excelente, 15 pasos para... O sea, queremos la receta mágica, así no funciona. Entonces, la gente de eso se da cuenta. sí. ¿Cuál es el valor agregado que yo le doy a la gente que no le puede dar YouTube? Pues yo ahora termino la clase y escucho, no sé, al fallecido pastor MacArthur, o pongo a Dante Gebel, o a Guillermo Maldonado, Dios me libre, o a Cash Luna, o no sé, a Randy Morrison, o a Paul Washer. Yo escucho el que quiero. Ahora, ¿qué, qué me debería movilizar a mí a ir y congregarme? Esa es la pregunta, que la única respuesta la tiene el Espíritu Santo, porque para cada caso va a ser una respuesta diferente. Pastor, en mi Gracias. punto, Sí. Sí, Muy, sí. muy entendible como lo percibí. Lo percibí demasiado bien. Gracias, pastor. Bueno, ¿alguna pregunta? Trabajo, sílabos, tareas. Miren que ahora yo soy simpático, más o menos una persona normal, pero después llegará la calificación, o sea, el lloro y el crujir de dientes, y, y yo espero que las dudas las pregunten antes. O sea que el pastor, entonces, o sea, de que el trabajo es de lo que hemos asimilado, la página es de lo que hemos asimilado, Sí, entendido o sí, podemos, no, yo no espero, si quieren mencionar autores con todo gusto, pero yo no espero que sea de académico ni de citas de lectura, sino la opinión clase por clase que les sirvió, que no les sirvió, y si esta materia es una porquería o les va a servir para algo. Y si les va a servir para algo o es una porquería, ¿por qué? Tiene que estar fundamentado. Esa es ok, la idea. ok, Y- está bien. De alguna manera, a mí personalmente me está trayendo como conciencia, o sea, veo de que todavía nosotros decimos en mi país, estamos en pañales, ¿verdad? Ujú. Ok. Ujú. Eh, Mucho que aprender. nosotros tenemos muchos conceptos equivocados, pese a que todos leemos la misma Biblia. ¿Ustedes se acuerdan los 2 árboles que estaban en el huerto del Edén? Ujú. Que no vayan a Génesis y lo repasan. Estaba el árbol del bien y del mal, que es del que comió finalmente Adán y Eva, obviamente por culpa de Eva, pero también estaba el árbol de la vida, que se acuerdan que Dios
los cerca con fuego para que ni siquiera se acerquen a ver si encima de todo son eternos. El árbol de la vida hace alusión a la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando Dios ve a las personas, ve dos tipos de personas nada más, a lo largo de toda la historia de la humanidad. La persona que tiene a Cristo y que recibió a Cristo y que está bañado, perdonado por la sangre del Cordero, y al resto. Yo puedo estar en la tumba o delante de la tumba de un asesino serial o de un gran padre de familia, o bombero voluntario, hombre de hogar, servidor fiel de su comunidad, y si no recibió a Cristo como Señor y Salvador, se va a ir al infierno de la misma manera que el asesino serial que tiene al lado. Porque una cosa es el árbol del bien y del mal. Yo no soy cristiano porque hago lo bueno. Yo no soy cristiano porque voy a la iglesia. Yo no soy cristiano porque cuando oro los enfermos se sanan. Yo soy cristiano porque Cristo gobierna mi vida. Entonces, a esos dos tipos de personas ve el Padre cuando nos mira a nosotros. Sin embargo, eso que es tan simple tiene una profundidad teológica que es bastante significativa, porque entonces eso significa que el activismo, los cargos, la permanencia, la concurrencia al templo y todo eso, en el fondo, tiene muy poca importancia para Dios. Pues yo puedo hacer todo eso y el Señor me puede decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. ¿Se acuerdan, no? Entonces, mi responsabilidad es esa, que a todos los hermanos de mi congregación o creyentes, cuando Dios los mire, los vea con los ojos correctos. ¿Sí? Sus ojos son correctos, pero lo vea como hacedores de la obra de Cristo. Entonces, la iglesia termina simplificando todo en el activismo, cuando en realidad el árbol del bien y del mal es uno y el árbol de la vida es otro. Porque si fuera así, antes que ninguno de nosotros está la Madre Teresa de Calcuta. Si la Madre Teresa de Calcuta recibió a Cristo, confesó a Cristo como su Señor y Salvador, seguramente es salva. Ahora, si hizo todo lo que hizo sin que Cristo sea Señor de su vida, por más que haya hecho lo que hizo, se va al infierno. ¿Y quién es el responsable delante de Dios de esa noble y simple tarea? Todos ustedes. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Yo he estado en iglesias acá donde, no sé, le dice, ay, ¿viste cómo vino vestida? Siempre viene con la misma camisa. Yo no sé por qué no se arregla más. Está viniendo a la casa del Señor. Hombre, perdemos tiempo en estupideces y, y en realidad el árbol del bien y del mal quedó radiado. Bueno, señores y damas, tengan en cuenta que el martes próximo tenemos la cuarta clase y ya llegamos a la mitad de la materia, así que el tiempo va pasando, así que tengan en mente, por lo menos se vayan pensando en el trabajo final. ¿Alguna pregunta o comentario?
Pastor, ¿tuvo oportunidad de revisar lo que le mandé en la página de para el trabajo? Vos sabés que no entré a la página, en la plataforma no está, y en el mail No no lo lo encontró. encontré. Hagamos algo más fácil. Ponme P de Pablo, P Marsili, mi apellido, Ujú, PMARZILLI, @gmail.com, y me lo ujú. mandás ahí y yo mañana te contesto en un rato. Pues me llega cada vez que ustedes hacen una tarea o suben una tarea o una actividad de la plataforma, a mí me aparece un mail que dice fulano de tal completó tal cosa. Entonces, capaz que tengo 500 mails que yo obviamente prolijamente elimino sin mirar, y puede ser que tu mail haya caído ahí. Ok, perfecto, Pastor. Así lo Pero hago. así me aseguro de verlo Sí, gracias. y el resto Gracias. también hagan lo mismo, o por WhatsApp o a mi mail personal. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Una semana, nos vemos el martes próximo. Gracias, Pastor. Buenas Gracias, Pastor. Noches. Buenas Gracias, noches a Pastor. todos. Buenas noches. Bendiciones, Muchísimas gracias, cuídense. bendiciones a bendiciones. todos. Buenas Bendiciones. Bendiciones, noches. chicas, Gracias. chicos.